subo porque ya no se sube, ¿no? Buenos días, hermanos. Vamos a la iglesia. El estudio de hoy. Dios les diga, ¿cómo están? Creo que están contentas. Sí, gracias. Sí. Qué bueno, a pesar de que les pasan cosas. Sí. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, así es. Si morimos o vivimos, ¿para quién es? Para Cristo. Para Cristo, ¿verdad? Sí. Es que siempre hay que estar gozosos, dice la palabra de Dios. Dios se me descompuso la lavadora, Dios mío. No, ayer que le lavé las camisas a mi esposo con trabajo, ni puedo tallar. Bueno, ¿Ya lavaron la casa? al cristiano todo es para bien, Sí. ¿verdad? No hay. No tiene internet eso. No hay internet. A ver si conecta. Busca mi teléfono. ¿Eh? Ya. Bien, hermanos. Pues vamos a orar. Por favor, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a iniciar el estudio de hoy. Bendito Dios, Padre Santo, venimos delante de ti, Padre. Que es importante, Padre, que tú estés aquí en medio de nosotros para analizar y estudiar tu palabra, Señor. Confiamos en que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos enseña y nos ministra, Padre, y nos hace convencer del pecado, del juicio y justicia, Señor, y nos hace meditar en las cosas que tú nos enseñas, Padre Santo. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia y conocer y estudiar tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, bendice a los hermanos presentes y también a los que no están presentes y las gentes que ven este video, Padre, bendícelas. Obra en sus vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos entonces considerando el capítulo 16 de Hechos, seguimos en eso. La semana pasada consideramos la obra del Espíritu Santo que estaba siendo efectuada en la iglesia, iglesia primitiva, ¿sí? Y que vimos algunos temas importantes con relación a esto, ¿sí? Y seguimos entonces ahora, ¿sí?, con el viaje del apóstol Pablo, ¿sí? Continuamos con su viaje y estamos en el segundo viaje misionero. Recuerdan, ¿verdad? Que estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y deben entrar hasta aquí está el viaje. Un poquito más grande. Ok. Creo que estábamos ahí en Asia, ¿verdad? Y que estábamos viendo ahora. Vamos a ver el versículo número 11, hermanos. Versículo 11 del capítulo 16. 16 del libro de los Hechos. Dice ahí: salpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogaron diciendo:
si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? Entonces aquí continuamos ahora con el viaje. Estamos ahora en Filipos. ¿Sí? En Filipos, para si lo tienen ahí en su mapa. ¿Sí? Dice que pasó de Antioquía, de Filipos, ahí está, de Troas, llegaron a Neápolis, esa es la parte de arriba, ¿sí? Dice ahí, Neápolis, Filipos, Antiópolis, Tesalónica, Berea, Apolonia. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Bueno, creemos que ahí está todavía por ahí el apóstol Pablo con Silas. En esta ocasión va con Silas. ¿Sí recuerdan que va con Silas, verdad? Bueno, aquí entonces se encuentra una mujer, Lidia, que dice que llegaba un día de reposo ahí, y que esta mujer, que era ya creyente en Dios, se bautizó y junto con su familia se quedaron ahí. Y fue tanta la hospitalidad de esta mujer junto con su familia, que dice ahí que simplemente los obligaron. Dice, nos obligaron a quedarnos. Imagínense la insistencia de estas personas, esta mujer, al apóstol Pablo y a Silas, que estaban ahí, ¿sí? Y que pues no quedaron otra más que quedarse así dulcemente convencidos de quedarse en su casa, ¿sí? A reposar algunos días ahí. Dice que aquí, si notamos algo interesante, hermanos, aquí un detalle que me gustaría que analizáramos. Dice que en el versículo 14 vemos aquí un detalle importante que quiero que le demos énfasis. En el 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendrá de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, dice ahí, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos la manera como también Dios actúa en medio de las personas. En esta persona actuó por medio de su Espíritu Santo para que esta persona se mantuviera atenta a todo lo que decía el apóstol, ¿sí? Y de esa forma convencerse de lo que estaba predicando el apóstol Pablo allí en Tiatira. Recordemos que estaban ¿en dónde? En Filipos. Filipos. Y que esta mujer era de Tiatira, no nos vamos a confundir. Estaban en Tiatira, pero ella vivía, o esta mujer era Tiatira. Aquí se menciona, si se dan cuenta, ya las ciudades donde había iglesias. ¿Qué le suena con Tiatira, hermanos? ¿Dónde se menciona la iglesia de Tiatira? Apocalipsis. Una de las 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo envía mensajes, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que el mensaje del apóstol Pablo, que fue una obra realmente muy enriquecedora en sentido espiritual, ya que se extendió en toda aquella comarca, en todos aquellos lugares, ¿sí? En todos aquellos lugares que se conocían ahí, y en este caso era Tiatira, una iglesia que hoy en día, hermanos, tristemente ya no existe iglesia ahí. Todas las iglesias que habla el Apocalipsis, que son 7 y que están en esta zona de Turquía, hoy conocida como Turquía, ¿sí? ¿Saben qué pasó? Ya no hay ninguna iglesia.
Esas 7 iglesias que habla el Apocalipsis no existen ya, hoy día no existen, desaparecieron, no hay iglesia. Y hay una tremenda persecución a los cristianos en aquella zona. Una tremenda persecución. ¿Sí? En aquella zona. Imagínense, después de tanta bendición que envió Dios por uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, hoy en día, tristemente, el hablar de Dios, el hablar de Jesucristo, es algo penado. Es algo penado, inclusive hasta pueden perder hasta la misma vida las personas, los hermanos, los cristianos que habiten, porque sí hay cristianos pero andan escondidos. Entonces ese es lo que aconteció en aquel entonces con esta mujer, que se obligó simplemente a los hermanos, al apóstol y a su acompañante, a sus acompañantes, que también estaba Timoteo. Acuérdense que él se lleva a Timoteo. Y algo importante, hermanos, que si ustedes notan aquí en la redacción que se está haciendo, la redacción en la escritura que está haciendo, dice, ¿quién escribió la carta? ¿El libro de Hechos? ¿Sí, de Hechos? De Lucas, ¿verdad? Aquí está hablando, nos obligó. ¿Qué transmite esa idea? Nos obligó. Ya estaba ahí. Ya estaba. Si usted no estuviera en una zona, usted lo practica como cuando, no sé, no estando ahí, ¿verdad? Y ellos hicieron esto, hicieron lo otro, fueron para allá, fueron para acá, avanzaron para allá. Pero si usted estuviera ahí, ¿cómo diría usted? Fuimos allá, hicimos esto, fuimos para allá, nos recibieron. ¿Por eso qué quiere decir? Que ya estaba Lucas ahí, acompañándolos. Acompañándolos desde ese capítulo, el apóstol, más bien se encuentra a Lucas, aunque no se habla muy específicamente en cómo fue ese encuentro, pero Lucas ya formaba parte del grupo de siervos que continuaban o servían al apóstol Pablo. Lucas ya se habla, y si no, vean ustedes. Miren, sigamos leyendo en el versículo 16. Se aconteció que mientras, ¿cómo dice ahí? Íbamos. Si Lucas no estuviera ahí, en lugar de decir íbamos, ¿cómo diría? Iban. ¿Estamos de acuerdo? En la oración dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinos. Y esta siguió a Pablo y a nosotros, dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Recordamos que estamos en ¿dónde? En Filipos, hermanos. En Filipos, recordamos ahí estamos en Filipos, en ese lugar que está aconteciendo de esta mujer, una muchacha, dice ahí. Al decir muchacha queremos entender que era una persona joven, una mujer joven, ¿no? Que dice que tenía un espíritu de adivinación. Imagínense desde cuándo ya existían estos espíritus de adivinación. Hoy el tiempo sigue existiendo estos espíritus de adivinación. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que estos espíritus sepan realmente lo que va a acontecer? ¿Conozcan el futuro? ¿Adivinen el futuro? ¿Ustedes qué piensan con relación a esto? Pues como vimos, ¿no? Que son espíritus engañadores, o sea, nadie puede saber el futuro, solamente Dios. Hay cosas que sí saben, ¿no? Hay cosas pero sin detalle no lo saben, ¿sí? Porque no saben la obra de Dios, el propósito de Dios. Tratan de frustrar los planes de Dios,
¿sí? Tratan de frustrar los planes de Dios, atacando a sus hijos, a sus siervos, ¿sí? Como dice, engañando, ¿sí? Cuando el diablo, hermanos, o sus demonios o sus ángeles caídos llegan a entrampar a una persona, hermanos, él va delante de Dios y los acusa. Aparte de que ya se hizo caer, va y nos acusa con Dios para hacernos avergonzarnos más delante de Él. Así es como se maneja este ser malvado, ¿sí? En el cual nosotros no debemos prestar atención. Y es muy importante que entonces mantengamos atentos a que cómo se desarrolla la Biblia y cómo en medio de estos asuntos también se manifiesta los demonios. Y aquí es el espíritu de adivinación. Efectivamente, los espíritus no conocen al 100% los planes de Dios, ¿sí? Y dicen cosas, por ejemplo, esto de que digan que anunciaban que estos hombres eran siervos de Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. Pues sí lo sabían, porque sabían que estaban anunciando la salvación que se alcanzaba o que se lograba por medio de Jesucristo. Esto no era algo escondido, no era una adivinación, ¿verdad? Era algo que todos lo sabían. Quizás para estas personas que no conocían el mensaje de Dios, no conocían el mensaje de las buenas nuevas de salvación por Cristo, para ellos sí era algo nuevo, ¿sí? Pero para el apóstol Pablo llegó al punto que le fastidió, ¿verdad? Le fastidió, le cansó, porque dice que eran varios días que esta mujer estaba ahí hablando del mismo suceso, diciendo que los escucharan, que eran siervos de Dios Altísimo, y llegó al punto que dijo, ya basta, y le dijo, ordenó por medio de Jesucristo que ese espíritu inmundo saliera de ella, y salió ese espíritu inmundo, ¿sí? Y como consecuencia, veamos qué pasó como consecuencia de que esta mujer pues fue expulsada el demonio que tenía. Dice ahí el 19: pero viendo a sus amos que había sido la esperanza, que había salido la esperanza de su ganancia, se prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron. Aquí se dan cuenta que ella está hablando de otra forma. Estaba hablando ahí al principio que estaba ahí. Aquí dice, y viendo sus amos que había salido la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí ocurre entonces, después de que hace esta expulsión del apóstol Pablo de este espíritu de dominación a esta muchacha, a esta mujer, había personajes, hermanos, que vivían a costa de ¿no podemos llamarlo don? De esta mujer, no podemos llamarlo que sea don. Bueno, mi punto de vista no es un don, sí, para mí no es un don el que tenga adivinación. Sin embargo, estos personajes vivían a costa de esto, de que esta mujer tenía este espíritu y tenían ganancias económicas, ¿sí? Ganancias económicas por medio de ella, ya que personas acudían a ella para que les animara su futuro, les dijera cosas de su futuro, y nada alejado de la realidad, porque en este tiempo hay gente que tiene esa práctica, ¿no? Que va, que les den las cartas, ¿sí? Que les den el café,
No sé qué más prácticas hay. ¿Qué más prácticas conocen ustedes que se tuviese la adivinación? No quiere decir que no esto que los hagan practicado, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes saben. Claro. El humo del cigarro, dice. ¿También el humo del cigarro? Yo sabía que el asiento del café, hay unas personas que toman el café, queda asiento en el café, y que de ahí, de lo que se queda del café, empiezan a adivinar o predecir La palma de la mano. la palma de la mano, exactamente. Bueno, hay infinidad de cosas, ¿no? Las cartas, el tarot, sí que es muy común, ¿sí? Fíjense que allá yo vivo, está cerca del metro Viaducto, y el otro día, pues venía fui al mandado, y entonces me bajé del metro y yo para la casa, y sobre la calle, sobre la avenida de Tlalpan, había un puestecito con lonas y así, y había una mesita, y veía yo varias personas que estaban hasta formadas. Y digo, ¿qué estaban dando ahí? Estaban dando, me queda mucha gente. ¿No? Y entonces pasé por ahí y veo una persona sentada enfrente de ellas y estaban en fila, y veo las cartas que estaban manejando las cartas. Digo, pues con razón. Y entonces pues me seguí caminando unos pasos y me quedé por ahí. Y entonces cuando esta persona ya se salió de esta sesión, se levantó para dar lugar a la que sigue, y yo me acerqué a la persona que estaba ahí y le dije, oye, ¿por qué? Y luego le saludé, le digo, ¿cómo está? Buenas tardes. Veo que a usted le interesa mucho el tipo de cosas. Sí, me gusta mucho que me estén diciendo lo que va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi vida. Oiga, ¿y por qué no se acerca a Dios? ¿Quién cree que sea el que puede dar más protección? ¿Estas cartas o Jesús? Dice, no vengan con eso. O sea, hasta se molestó la persona, como que cambió su semblante. Le digo, pero no se enojen. Eso a Dios no le agrada. No me gusta eso. Y sabe que no me interesa, y me voy. Y se fue la persona. Y después me regresé porque fui a alcanzar a la persona. Regresé y seguía viendo gente ahí. Y pasé por ahí cerca y le dije al Señor, Dios los bendiga. Le dije a todos, Dios los bendiga. Y nomás se me quedaban viendo, ¿no? Y me retiré. Pero la gente está muy entusiasmada, mucha gente considera o tiene ese tipo de cosas, cuidar a la gente, a veces por curiosidad. Fíjense que yo, cuando era niño, estaba yo en la primaria, había una maestra, mi maestra de sexto, yo recuerdo que decía que ella sabía leer la mano. Y en ese tiempo, como que en esos días, no sé, como que hubo mucha esa idea de que la maestra sabía leer la mano, y todos chamacos, digo, pues a mí me gustaría que me leyera, todos andábamos ahí con esa idea, ¿no? Y entonces, pues, muchos acudimos a la maestra, yo también me agrego a eso, porque yo también fui con la maestra. Le dije, a ver, déjame la mano, ¿sí? Y bueno, justamente ellos se dejan guiar por las líneas de aquí tenemos líneas, ¿no? En las manos, y supuestamente esta línea de aquí, si usted en su mano, es la línea de la vida, según esta línea, es la línea de la vida. Eso fue lo que me decía esta persona. Y hay personas que la tienen hasta acá, esta línea. Y mi línea está por aquí, miren, por aquí llega mi línea. Y según decía que, como mi línea estaba corta, decía que iba a morir joven. Estaba corta. Y yo, como era un niño temeroso, y en aquel entonces me espanté. ¿Cómo voy a morir joven? No quiero morir. Ya, algo de lo que yo tenía de niño es que tenía mucho miedo a la muerte. Y no, pues imagínense, metiéndome esa idea en mi cabeza, no, pues ya estaba yo loco.
¿Sí? Entonces, pues fíjense que yo crecí con ese miedo de que iba a morir muy joven. O sea, me quedé esa situación en mi cabeza de que iba a morir joven. Y siempre tenía miedo a eso. Siempre tuve miedo de eso. Y fue cuando, y esos miedos quizás fueron los que me llevaban a acercarme a Dios. Por eso cuando me predicaban los testigos de Jehová escuché mucho sus enseñanzas, porque yo la verdad uno de los mayores miedos que yo tenía era el miedo a la muerte. Yo, desde que muy pequeño me acuerdo, era muy miedoso a la muerte, muy miedoso. No quería, me ponía a pensar cosas tonteras de niño, ¿no? Me quedaba yo uno en mis manos a veces y decía yo, ¿poco me voy a podrir? Y imaginando y empezando cosas, digo, uy, iré a sentir cuando esté en la caja y me iré a sentir cómo me están comiendo. Cosas como esas, ¿no? Y la verdad, parece gracia, hermanos, pero a mí me causaba un gran pánico. La verdad me causaba un gran pánico esta situación. ¿Sí? Y no fue que hasta que empecé a conocer el plan de Dios, pero no un plan verdadero, como decían ellos. El testigo dijo que uno muere y se queda dormido y que no siente nada. Y yo me quedé con esa idea, porque yo tenía miedo a la muerte. Digo, pues si voy a dormir y ya sé que en el sueño pues no pasa nada, pues qué padre. No, qué padre, no voy a sentir nada, voy a estar durmiendo, ¿no? Y me agradó esa idea, ¿sí? Y por eso también me quedé con ellos muchos años, ¿no? Pero seguía yendo con ese temor. Ese miedo nunca se me quitó. ¿Ya se te quitó? Ya se me quitó. Es que ya moriste. No te habías dado cuenta, ya moriste. Ya estás en nuevo nacimiento. Así es, pero la verdad, pero fue hasta que yo conocí a Cristo Jesús, en verdad. Si te moriste joven, no te mintieron. Sí. Y la verdad, hubo cosas que me dijeron también. Yo no sé si se hayan cumplido. Por ejemplo, me dijeron que me iba yo a casar chico. Y la verdad sí se cumplió. Me casé muy chico, a los 17 años. Imagínense, mi esposa anterior tenía 15. Con razón tantos hijos tienes. ¿Vale? Con razón tienes tantos hijos. Sí, entonces, pero fue, bueno, Dios sabe por qué pasó. Dios sabe por qué. No me quejo hoy, ¿no? Pero bueno, hoy estoy, bueno, ya ustedes saben que mi esposa es Miriam, es mi segunda esposa, ¿sí? Y tengo un hijo, tengo 5 hijos, 5 nietos, tengo 5 nietos. Entonces ya creció la familia. Y creo que, bueno, no espero que no se haga pronto, pero mi nieta, la más grande, tiene 17 años. Y entonces espero que no se la alborote, porque entonces ya voy a ser bisabuelo. Imagínense, tenga yo, bueno, bueno, no es malo que yo conozca a mi bisnieto, ¿verdad? Pero espero que todavía falte algunos años. Espero que todavía falte unos años, ¿sí? Para que yo pueda ver a mi bisnieto. ¿Sí se le llama así? ¿O cómo se les dice? Bisnieto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues doy gloria a Dios por eso, hermanos, porque a pesar de todo eso, como estábamos comentando hace rato, al cristiano todo le es para bien. Y si tuve que pasar eso fue para llegar a los pies de Cristo. Yo hoy lo entiendo, lo reconozco y sé que fue un proceso que tuve que vivir para que me acercara a Jesús. Eso es lo que yo así lo entiendo, así lo veo. Y hoy estoy agradecido a Dios, no importa lo que haya pasado. Y si tuviera que volverlo a pasar para llegar a Cristo otra vez, estaría muy contento por volverlo a pasar, porque me va a llevar a los pies de Cristo. ¿Sí? No importa lo que haya a pasar. ¿Sí? Si padecí, si sufrí muchos traumas en mi vida, muchas cosas en mi vida, ¿sí? Pero todo eso me llevó a Cristo. Me llevó a Cristo. Me hizo ver la necesidad de acercarme a Dios desde muy pequeño. Desde muy pequeño yo tuve la necesidad de Dios. Yo sentí esa necesidad desde muy pequeño, desde que
no recuerdo, pero yo hace como a los 5 o 6 años, yo empecé a sentir ese vacío dentro de mí, desde muy pequeño. Y yo ya sé que es ese vacío. Y gracias a Dios ha sido llenado por Jesucristo, por su Espíritu. ¿Sí? Y es algo que me llena de mucho gozo, hermanos, de mucha felicidad, porque pues, tengo a Cristo. ¿O ustedes no están contentos porque tienen a Cristo en sus vidas? Sí, amén. ¿Ya? Y si hemos pasado situaciones difíciles, complicadas, hermanos, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Sí? Y que todo el plan de Dios, aunque no parezca, ¿sí? Pero así es. Dios no se equivoca. Dios nos conoce, ¿sí? Y sabe nuestros corazones y sabe cómo es que vamos a comportarnos en determinado momento. Si solamente nosotros, la verdad, con todo esto que he pasado en mi vida, pues yo puedo decir que a mis 54 años, hermanos, que ya tengo, puedo decir que ha sido para bien. Todo esto que hemos pasado ha sido para bien, para la gloria de Dios. Espero que ustedes también digan lo mismo con sus vidas. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces, hermanos. Entonces se cansaba el apóstol Pablo, y ahí esta persona dice que lo metió hasta la cárcel, que estaba hasta adentro, el calabozo más profundo, y que lo metió en el cepo. ¿Si ustedes saben qué es el cepo? Voy adelante el papel, por favor. A veces puede buscar ahí en internet, busca cepo. ¿Por qué se bloquea? Pasto, ¿no? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El seco, se apagó. ¿Se apagó? Hasta abajo. La volvió a prender, pero está muy bien. Búscalo. Y el cepo, entonces, el cepo, hermanos, es donde se metían los pies y la cabeza de, a ver, que ver si, es que tampoco tengo internet aquí. A ver si me puedo conectar. Dice, el cepo es un artefacto ideado para sujetar, retener o inmovilizar. A donde, por ejemplo, metían la cabeza y los degollaban, ¿no? Que los sujetaban. Era de tortura. Ándale. A ver si aquí lo puedo encontrar. Y yo lo busco. Aquí dice, el cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo del más dentro y los aseguró los pies en el cerro, o sea, abajo. Déjenme ver si buscan. Yo quiero ver si lo encuentro. Porque veamos todos qué es un cepo.
No sé si lo alcancen a ver. Este es un cepo. ¿Sí lo ven? Ahí se metían los pies de las personas, aunque algunos tenían las manos también metidas ahí, orificios para los pies y orificios para las manos, ¿sí? ¿Cómo se escribe? ¿Eh? ¿Cómo se escribe? Sé de casa, cepo. Tengo una imagen, pero se ve está muy chiquita. Ya no puse. Algo que sujetaba, ¿no? ¿Sí lo viste? ¿Cuál es? Ah, sí, eso también lo encuentro. Sí. Sí, ya lo haces. A ver si aparece con los pies. Pon imágenes. Imágenes, cepo. Ajá, las manos. Bien, entonces ahí estaban agarrándose de los pies y las manos, inclusive a veces agarraban hasta la cabeza, ¿sí? Para que ahí estuviera la gente pues más segura. Y vamos a ver qué es lo que aconteció después de esto. 25 leemos, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Fíjense, este acontecimiento, yo les pregunto, ¿no esto fue para bien, hermanos? Si no hubiera sido encarcelado el apóstol Pablo, ¿creen que este hombre y su familia habían sido alcanzados a la salvación? Las cosas ocurren con un propósito, como lo estábamos comentando hace ratito. ¿Sí? Era necesario que entonces ocurriera de esta forma, lo que acabamos de leer. ¿Sí? Dice que toda su casa se convirtió a Cristo. Inclusive dice que estos fueron llevados a su casa de este hombre y ahí los atendió, les curó las heridas, les puso mesa, quiere decir que hasta les dio alimentos, ¿no? Les dio de comer, ¿sí? Y todo esto ocurrió en ese día y se regocijaron todos, estaban contentos todos de que esto había acontecido. Sin importar, lo estaba comentando hace ratito. Aquí el apóstol Pablo, ¿creen ustedes que se haya arrepentido de haber estado en la cárcel y haber recibido los balazos que recibió, al ver lo provechoso y la bendición que había obtenido, al ver esta familia, este hombre carcelero, haber sido salva? ¿Cómo creen ustedes que le haya tomado el apóstol Pablo? Como estamos diciendo, que era para bien, ¿no? Que, como dicen, hasta en la vida secular todo lo bueno cuesta. Y para llegar a obtenerlo, pues se tiene que pasar por muchas situaciones difíciles. Así es, hermanos, nosotros tenemos que, en la vida de cristiano, hermanos, la vida no es fácil. Y creo que los que estamos aquí ya sabemos que la vida, al seguir los pasos de Jesús, seguir a Cristo, no es fácil, no ha sido fácil. Sin embargo, no hay que tirar la toalla, hay que seguir adelante. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de perseverancia, a pesar de que ellos habían sido recibido azotes. ¿Qué dice la escritura que estaban haciendo? Y luego de esa posición incómoda, estaban las manos así, quizás la cabeza, quizás los pies. Imagínense cómo estaban así, no se podían mover, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban adorando, estaban cantando, dice. Vemos y notamos la actitud. ¿Qué nos muestra a nosotros eso? Hemos estado, hay dos calidades tirando la toalla, ¿no? Ese ya no puedo. ¿Cuál es la actitud de Pablo? Va en la actitud de Silas. ¿Ellos sabían que iba a acontecer esto, hermanos? ¿De que iba a ser llamado o se iba a convertir esta familia? No lo sabían. No sabían. Así como nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas y no sabemos lo que va a acontecer el día de mañana. Va a ocurrir en unas horas, aquí ocurrió en unas horas. Eso a nosotros nos muestra, hermanos, que hay que seguir perseverando, luchando para hacer la voluntad de Dios, aunque no sea fácil, aunque estemos sufriendo. Siempre nos decía él, regocíjense. ¿Se acuerdan que decía eso? El apóstol Pablo dijo, regocíjense. Y él pasó una vida de situaciones muy difíciles y siempre dijo, regocijaos en el Señor. Aquí fue, hermanos, el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, en el cual este encarcelamiento fue una gran bendición para esta familia. Y de ahí sigue un proceso que más adelante vamos a analizar. Ahorita ya hasta ahí le dejamos, ¿sí? Pero ¿cómo ven ustedes? A ver, cuéntenme, ¿qué les pareció esta hazaña o este acontecimiento del apóstol Pablo junto con su acompañante?
¿Qué podemos aprender? Pues exactamente que va a haber pruebas, va a haber muchos obstáculos, va a haber situaciones difíciles en las cuestiones de Dios, ¿no? Nada más que a veces nos desanimamos, nada más porque nos digan una vez no, ya nos desanimamos o nos desalentamos, nos sentimos feos, nos sentimos mal, sino debemos de perseverar. Ahorita se hablaba de que entonces su voluntad de Dios está ya hecha, nosotros ni siquiera lo imaginamos, ¿no? Lo que Dios va a permitir que suceda en nuestro caminar, Él nos va preparando, ¿no? Para lo que Él quiere con nosotros, para el propósito que Él tiene para nuestras vidas y para en nuestro servicio a Él, ¿no? No nos parece ni lo entendemos antes, y cuando pasamos una aflicción quisiera decir que exactamente es por nuestro Señor, ¿no? Así como estamos viendo de Pablo y Silas, que estaban padeciendo por el Señor, ¿no? Y con el propósito de que gente fuera convertida. Nuestros sufrimientos es por nosotros mismos, por nuestras situaciones, ¿no? Que vivimos, por nuestras dolencias de nuestra vida, no por predicar la palabra de Dios, no porque padezcamos porque otros sean convertidos. Qué bueno que así fue. O sea, esa enseñanza es la que a mí me queda, ¿no? Que más que estemos padeciendo por nuestra propia vida, que sea por nuestra entrega al Señor. Y Dios, como digo, ya sabe, ya tiene todo preparado y todo listo, Él ya lo sabe todo. Y ciertamente, como acabas de decir, ¿no? Si tuviera que volver a vivir y pasar todo lo que he pasado para llegar a los pies de Cristo, yo así lo he dicho, se lo he dicho al Señor, con lágrimas en los ojos y con mucho dolor. Le decía al Señor, te doy gracias por todos esos golpes que recibí, y yo digo que sin merecerlo, por todos esos rechazos que recibí, pero todo eso que he vivido fue gracias a tu propósito y para que yo llegara a tener esa entrega contigo, de decir, ya no tengo más a dónde ir, solamente tú eres mi todo, solamente tú, Señor. Ya no hay más. Platicaba hace un momento con mi esposo y le decía, a veces nuestro padecer y nuestro padecimiento es porque uno mismo a veces lo busca. Uno no se da cuenta, piensa uno que está bien y que uno tiene la razón en todo, y que, pero a veces uno lo busca. Y le decía, nuestro lugar de refugio es nuestro Dios Todopoderoso, pero después de nuestro Dios es nuestro hogar, porque pueden pasar muchas cosas en el trabajo, con los compañeros, tú te esfuerzas mucho porque yo lo veo, las batallas que tiene en su trabajo y cómo llega y todo, puedes tener muchas situaciones y esperemos en Dios que no, y que Dios te permita, como tú quieres el anhelo de tu corazón, jubilarte de ese lugar. Pero si no, hemos visto cómo a muchos los corren y sin agradecer lo que se han esforzado y no les importa si la familia queda desamparada ni nada. Entonces, si en el hogar está destruido y está deshecho y hay tantos problemas, después de Dios, ¿cuál es tu lugar de refugio? ¿Cuál es tu lugar donde dices, estoy en casa? De hecho, cuando salimos a la calle y regresamos, o que nos tardamos como ahora, que nos tuvimos que ir, y cuando llegamos, y ay, gracias a Dios, se siente un alivio de estar en casa, ¿no? Se siente algo hermoso. Gracias, Señor. Gracias por este techo, gracias por esta cama, yo le doy gracias por mis cobijas. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque nos sentimos cobijados, y nos sentimos cobijados con el hogar que Dios nos presta, cuanto más con la presencia de Dios, ¿no?
igual ahorita que decías, ¿no? De las adivinas y todo eso. Yo recuerdo que cuando iba en la prepa, que dice que se encontró una gitana y que le dijo que me iba yo a morir a los 50 años y llegó bien afligido, ¿no? Ay, Lupita, es que una gitana nos andaba leyendo la palma de la mano a todos ahí, por 10 pesos. Y le di todo lo que llevaba, y si me dijo que te ibas a morir a los 50 años, como ahorita te decía, pues no mintió, si te moriste, ¿no? Y yo también moría un poco antes de los 50, ¿no? Gracias a Dios todavía estoy aquí con vida, ¿no? Y ya pasó ese tiempo. A lo mejor se refería que iban a morir al mundo. Por eso es lo que decimos, ¿no? Entonces Dios tiene todo previsto y ahorita leemos, ¿no? De que mucha gente fue convertida, o sea, toda esa familia fue convertida. Y era lo que comentaba con Fanny hace 8 días, que le decía, a eso se refiere el texto, de que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No porque por medio de ti seas salvo tu familia, ¿no? Que ya por medio de ti, pues ya ellos automáticamente pasan al reino de Dios, ¿no? Sino que por medio de ti, porque por medio de tu testimonio, por medio de que tú les prediques, por medio de que tú les hables de Dios, aunque se fastidien, ellos van a alcanzar a conocer de la gracia de nuestro Dios. Sí, gracias. Pues hermanos, es una bendición, hermanos. Yo les comentaba eso, porque estos últimos meses o años no les he compartido, pero sí saben, ¿no? Ustedes hemos pasado una situación difícil en mi matrimonio con mi esposa, ¿no? Yo a veces he pensado decirle a Dios, ¿por qué pasan estas cosas, no? Ustedes saben, nos dio COVID, nos dio 2 veces COVID, mi esposa fue intervenida, supuestamente un cáncer que tenía, ¿sí? Y la verdad, hermanos, estar en esas situaciones y esperando en la operación, tan solo cuando yo estaba en el hospital en la operación y diciendo, firmando una responsiva, yo tuve que firmar una responsiva porque yo como esposo era responsable de lo que ocurría con mi esposa, ¿no? Y los doctores no se hacen responsables, ellos nomás operan y están aceptando los procedimientos que van a hacer ellos, y si llega a ocurrir una desgracia, pues ellos no se hacen responsables, ¿no? Y sin embargo, yo he visto todo este proceso, hermano, como les comentaba hace rato, hermano de Dios, ¿no? Y algo que mi vida, les comentaba, mis ya 54 años de mi vida, me he dado cuenta que he analizado muchas cosas, podiendo meditar. Por ejemplo, cuando Noé hizo el arca y se metió todos los animales, él esperó en Dios que cumpliera su voluntad, y dentro del arca él nunca puso un timón, ¿verdad? Que pudiera guiar al arca a determinado lugar, y ni siquiera veía dónde estaba, ni siquiera sabía dónde estaba, ¿no? Es un ejemplo. Cuando Abraham salió de su casa, tampoco sabía dónde iba a ir. ¿Qué tenía que hacer? Solamente confiar en Dios. Confiar en Dios y dejarse que llevar por lo que él decía, ¿no? Y de esa travesía, pues vimos algunas cosillas que pasaron con su vida, ¿no? Con la vida de Abraham, ¿sí? Entonces esas cosas a mí yo me puse a meditar en eso, y digo, bueno, yo lo que tengo que hacer es dejarme llevar también. Déjame llevar por quién, por Dios, y confiar en Él. Tenemos que confiar en Él, confiar en Dios, y que Él tiene el control de todas las cosas, aún a pesar de que nosotros no entendamos lo que está ocurriendo. Porque yo les pregunto, ¿ustedes creen que a Noé no había sentido temor junto con su familia al estar ahí, sin saber a dónde se dirigía y en qué iba a parar esa situación? O como todos humanos, tuvo que sentir algún temor, inseguridad, ¿no?
como humano se lo estoy diciendo porque era humano, junto con su familia. Imagínense, la esposa de Noé, aunque no se menciona la palabra de Dios, pero ¿cuál fue la actitud de la esposa de Noé? La Biblia no lo menciona, ¿no? Hay una película que se llama, no recuerdo cómo se llama, una película americana donde se le manda a hacer a una persona un arca en el tiempo real, y la mujer abandona al esposo, ¿no? Abandona al esposo, y a este hombre le empieza a salir barba, de repente sale y aparece la túnica de Moisés. Yo no sé si la han visto, no recuerdo cómo se llama esa película, ¿sí? Y la esposa lo abandona, y luego la esposa llega a un restaurante a comer, y después se le aparece Dios y es el mesero que la está atendiendo, y se le acerca y le empieza a platicar con él, y esa plática que tiene con ese mesero que en la película representa a Dios, él hace que convence y regresa con su esposo, y le apoya en la construcción del arca, ¿no? Eso, hermanos, es importante que sepamos que hay que confiar en Dios, hermanos. La verdad, como humano es difícil, como digo por experiencia, es difícil, pero en la Biblia encontramos muchos pasajes, ¿sí? Ezequiel, hermanos, en un tiempo hay un relato de que él menciona que se tiene que meter al mar, y empieza a caminar, empieza a subir a nivel del agua, hasta que llega a cubrirlo, y tiene que dejarse llevar por el mar, porque no tenía salvavidas, no tenía nada, y tenía que dejarse llevar en medio de esas circunstancias del mar, confiando en Dios. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Confiar en Dios y meditar en la palabra de Dios. David decía en el Salmo 23, ¿hay me gusta la confianza de Dios que tenía David en ese salmo? ¿Sí? ¿Sí? Ahí ese salmo recomiendo que lo meditemos cuando estemos pasando situaciones difíciles. No lo digo que lo repitan, sino que lo mediten. Por valle de sombra y de muerte, dice, por valle de sombra y de muerte. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por valle de sombra y de muerte, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que meditar. Por eso está la palabra de Dios, por eso dejó de hablar la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, a nosotros que vivimos en este tiempo, para instruirnos, para fortalecernos, para creer y tener fe. Y no ser como los israelitas, porque ahí hace referencia al apóstol Pablo, de que ellos dudaron y no entraron a la tierra prometida. Y dice, y nos iniciamos murmuradores como ellos. Puede ustedes encontrar en Romanos y en Corintios, que estoy comentando. Entonces, es importante, hermanos, depender de Dios, sin saber, aunque no sepamos nosotros lo que va a pasar en nuestra vida. Dejarnos guiar por Él, y Él nos va a guiar a hacer su voluntad. Bien, hermanos, vamos a concluir con el estudio. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te agradecemos, Señor, por esta bendición de poder estudiar tu palabra, Padre. Gracias te damos porque tú has sido bueno, Padre, y siempre nos muestras cosas importantes, Señor. Siempre nos haces ver detalles interesantes en nuestras vidas, Padre, de cosas que se encuentran en tu palabra, Señor, y que a nosotros nos hace pensar, reflexionar en ello, Padre Santo, para nuestro bien, Padre Santo, para que nos regocijemos, y a pesar de que pasemos circunstancias difíciles en nuestra vida, Padre, estos relatos de tu palabra, Señor, que nos ayuden a confiar y meditar en ti, confiar en tu palabra, en tus propósitos, Padre, y que no nos vas a dejar ni estamos solos, Padre Santo. Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente, y estar regocijados, como aquí el apóstol Pablo con Silas cantaban himnos a pesar de estar en una situación incómoda y difícil,
ellos glorificaban tu nombre, Señor. Que nosotros también podamos glorificar tu nombre, Señor, en medio de esas circunstancias y que sea todo para la gloria de tu nombre, Señor, porque es el propósito principal, al que sea alabado tu nombre y glorificado, Señor. No nosotros, sino tú, Padre Santo, que sea glorificado tu nombre. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Lo dejo así? Sí.